Buenas noches, de nueva cuenta, los que se acaban de conectar y bueno, bendiciones a todos. Eh, si vieron el tema que vamos a tocar es la tentación y siempre me gusta iniciar con las definiciones de diccionarios para tener más clara, aunque a veces las definiciones de diccionarios son un poco obvias, ¿no? Bien, la definición dice que la palabra viene del latín tentatio onis, que significa, número uno, instigación o estímulo que induce el deseo de algo, ¿sí? Los sinónimos son atracción, provocación, incitación, seducción, sugestión, fascinación y embaucamiento. Eh, la segunda referencia que trae, o la segunda definición que trae, dice dos, persona, cosa o circunstancia que provoca tentación. Bueno, es como que está muy redundante. Y su sinónimo es atracción. Y la tercera me llamó la atención porque no lo saqué del diccionario bíblico. Lo saqué de un diccionario que no es cristiano. Y me llamó la atención la referencia 3 que dice, la definición 3 dice solicitación al pecado inducida por el demonio. Y sí, me llamó la atención porque a veces no pensamos que cuando estamos siendo tentados es el demonio el que nos está tentando. Acuérdense que dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Está en Efesios 6, 12, ¿no? Y bueno, Jesús mismo, este, se hizo hombre y como hombre fue tentado. De hecho, la primera tentación que registra la Biblia hacia Jesús es cuando el diablo, precisamente hablando del diablo, eh, lo tienta o lo incita varias veces después de haber estado 40 días y 40 noches sin probar alimento en el desierto. De hecho, la Biblia dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Entonces, el mismo Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que Jesús fuera probado o tentado por el mismo diablo. Entonces, bueno, quiero iniciar también con Hebreos, Hebreos, sí, capítulo 2 verso 18. Y dice ahí la palabra, dice, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ¿sí? De hecho, hay otra parte donde dice que Jesús fue tentado en todas las áreas de la vida, más que él no cayó en la tentación. Nosotros a cada rato caemos en la tentación. Jesús, como hombre, pudo resistir y aguantar la tentación. Eh, vale la pena mejor aclararlo, la tentación no es pecado. Caer en la tentación sí, ¿verdad? Entonces, dice aquí en Hebreos 2:18, dice, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Básicamente lo que está diciendo aquí en Hebreos 2:8 es que Jesús no se entiende. O sea, porque a veces podemos decir, bueno, pues que cómo Dios puede entender por lo que estamos pasando. Y entonces la Biblia dice, bueno, Dios se hizo hombre y padeció todo lo que un hombre puede padecer, sufrió todo lo que un hombre puede padecer y yo creo que hasta más. ¿Sí? Y entonces, como él mismo lo experimentó en carne propia, porque se hizo carne, entonces entiende por lo que estamos pasando. Y entonces en este verso de Hebreos 2:18 dice que no nada más nos entiende, sino precisamente porque nos entiende, Él puede ayudarnos, dice, o en esta versión dice socorrer a los que son tentados.
Bien, quiero leer dos citas porque acuérdense que, bueno, Jesús no hablaba en español, ni hablaba en inglés, ni hablaba, no sé, en alemán, ni en ningún otro idioma, ¿sí? Jesús hablaba en hebreo y al pueblo se dirigía en arameo, que era como que más, es el idioma más común del populus, de la gente, ¿no? Del pueblo, ¿no? Pocos sabían hablar bien el arameo. Bueno, Jesús hablaba hebreo y arameo. Más bien, pocos sabían, solo la gente culta hablaba el hebreo en aquel entonces. Bueno, dicho esto, entonces lo que nosotros tenemos como Biblia son traducciones. Y aunque hicieron un excelente trabajo, de repente, si notas, hay cosas que podrían pasar como contradicciones de la palabra. Y Dios no se contradice. El problema es, entonces, aquí, la traducción. Por eso voy a leer dos pasajes que aparentemente se contradicen. En Mateo 6:13 es el Padre Nuestro. Todos conocemos el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro, en la traducción que nosotros tenemos, dice, y no nos metas en tentación. El Padre Nuestro es una oración hacia el Padre. Y entonces Jesús en la traducción le pusieron, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora, voy a leer Santiago 1:13. Y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y además dice en esta versión, Él no tienta a nadie. Entonces, Él no nos mete en la tentación, dice en Mateo 6:13, y no nos metas en la tentación. Bueno, eh, eh, la palabra, no sé si sepan, pero bueno, el Viejo Testamento, las traducciones que tenemos del Viejo Testamento son en hebreo, pero todas las traducciones, o la mayoría de las traducciones del Nuevo Testamento vienen del griego. Okay. Entonces, la palabra para tentación en el griego, no sé cómo se pronuncia, pero en el diccionario aparece como pirasmos. ¿Sí? Se escribe Peirasmov, peraismos. Se escribe, pero según esto se pronuncia pirasmos. ¿Sí? Y dice aquí, poner a prueba. Entonces, esta palabra que se tradujo como tentación, también se puede traducir como poner a prueba o disciplinar. Entonces, si agarramos el Padre Nuestro y usamos cualquiera de estas dos en lugar de tentación, podría quedar, no nos pongas a prueba o no nos disciplines, porque Dios sí disciplina. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dice la Biblia en Hebreos que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo? Entonces sí hay disciplina de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, y también dice en otra parte, dice, cuando sean disciplinados de parte de Dios, no te extrañe como si algo extraño te estuviera pasando, dice, porque qué padre no disciplina a sus hijos, ¿no? Y está haciendo la alusión de que Dios es nuestro Padre. Entonces, Él nos disciplina. Y también dice la palabra que Dios nos pone a prueba. Dice, me probará y saldré como el oro, dice por ahí en alguna cita bíblica, ¿verdad? Entonces, bueno, ya que aclaramos este punto y tenemos la definición de tentación, vamos a ver. Número uno, ¿cómo resistimos la tentación? Porque, pues, eh, creo que lo tengo más adelante. Déjenme ver si lo traigo, porque sí sería bueno leerlo. Que dice, que cada uno somos, en Santiago, va a ser en el capítulo 1, porque en el capítulo 1 habla de la tentación. De hecho, leímos el verso 13.
Ahorita vamos a leer otro verso, el anterior, el 12, pero ahí mismo dice que cada uno somos tentados de acuerdo a nuestra propia concupiscencia. Dice en la versión Reina Valera 60. ¿Qué significa concupiscencia? Concupiscencia son deseos carnales. Por ejemplo, a una persona que es homosexual, pues probablemente no lo tiente una muchacha linda, pero a un hombre que es heterosexual probablemente sí. Entonces, por ejemplo, a mí no me pueden tentar con el cigarro porque yo no fumo, pero a un fumador o alguien que tiene el vicio del cigarro, pues se le puede tentar con el cigarro. A un alcohólico se le puede tentar con el alcohol. A mí no me pueden tentar con el alcohol. Digo, yo tengo mis propias áreas de mejora, por llamarle de algún modo, pues, y dice que cada uno somos tentados de acuerdo a nuestros propios deseos carnales. Y cada uno de nosotros tiene sus propios deseos carnales. Entonces, bueno, cuando viene la tentación, no tienes que hacer mucho esfuerzo para tratar de detenerla, porque no, a veces la tentación es más fuerte. Pero sí lo que la escritura nos aconseja que hagamos cuando viene la tentación está en Mateo 26:41. En Mateo 26:41 dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, mas la carne es débil. Entonces, cuando andamos en la carne, pues nuestras tentaciones van a ser más fuertes que nosotros, porque la carne es débil. Por eso dice que andemos en el espíritu. El espíritu nos fortalece. ¿Y cómo vamos a fortalecer el espíritu? Pues velando y orando, que es el consejo que este, nos da aquí la escritura. Llega la tentación y ponte a orar, Dios mío, pues tú sabes que esto me gusta. O sea, le podemos decir así porque mismo que Dios no sepa cuáles son nuestras áreas débiles, ¿no? Entonces, sí, el Señor, tú sabes que esto me gusta, y pues la carne es débil, necesito que me ayudes a fortalecer el espíritu para poder rechazar esta tentación. Por eso dice la Biblia, someteos pues a Dios, porque sometido a Dios es más fácil que puedas resistir la tentación. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, porque la tentación viene de parte del diablo, no de Dios, del diablo. Resistid al diablo, y luego dice, y el diablo huirá. Y tenemos el ejemplo de Jesús. Ahorita estábamos leyendo, bueno, no, lo comentamos, no lo leímos. Creo que en Mateo 4 y Lucas 4 está la tentación de Jesús en el desierto, que empieza diciéndole, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cuando Jesús tuvo hambre, ¿verdad? Y son 4 tentaciones. Pero cuando el diablo vio que Jesús no cayó en la tentación, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que puede pasar con nosotros? Si logramos resistir la tentación, vean lo que dice en Lucas 4:13. Dice, y acabada toda tentación, el diablo se fue de él por un tiempo. Se fue de él por un tiempo. Esto no tienen idea cómo me llama la atención. Eso de que se fue, se fue por un tiempo, quiere decir que después regresó. O sea, no está diciendo se fue definitivamente. Entonces, si resistes la tentación, el diablo se va, al rato va a regresar con otra. Ahora, el diablo no es tonto. En cuanto sepa que ya superaste eh, la atracción o seducción que sentías para caer en esa tentación, pues ya no te va a tentar con lo mismo porque sabe que ya lo superaste. Pero cuando él nota que algo te atrae, pues obviamente con eso nos va a tentar.
Y vean lo que dice en 1 Corintios 10:13. Dice que no hemos recibido ninguna tentación que no sea humana. Dice, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida o la vía de escape, para que podamos aguantar, dice en esta versión, o para que podamos resistir, dice en la otra. Entonces, esto es bien interesante, que si estamos pasando por algo, si nos está llegando una tentación, es porque puedes con ella. ¿Sí? A veces ni siquiera intentamos resistirla. Cuando algo nos gusta mucho, ni la lucha la hacemos por resistirla. Pero dice aquí que sí podemos, que cualquier cosa que nos llega, porque toda tentación es humana, ¿sí? Dios no puede ser tentado, lo acabamos de leer, porque Él no es humano, es humana. Pero Dios no va a permitir, en lo que estábamos leyendo ahorita, que nos llegue una tentación más fuerte de la que podamos resistir. Si sabe que no podemos con algo, pues no nos va a tentar con eso y no nos va a llegar, no nos va a llegar con eso. ¿Sí? Fíjense, esto es en 1 Timoteo 6, ¿se acuerdan que habla ahí de que dice que raíz de todos los males es el amor al dinero? No el dinero, sino el amor al dinero. Nuestro amor debe estar con Dios. Cuando tu amor está con Dios, no hay ningún problema. Pero cuando no, sí hay problema. Porque si alguien tiene amor al dinero, va a querer enriquecerse. Y vean lo que dice en el verso 9, 6, 9, 1 Timoteo 6, 9. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. O sea, no está diciendo que va a llegar la tentación y la pueden resistir. No dice, caen en la tentación. Los que quieren enriquecerse, ¿sí? Caen en la tentación y quedan atrapados. Por eso dice, caen en la tentación y lazo. Y como consecuencia de caer en la tentación y como consecuencia del lazo o la atadura que trae la tentación, o sea, ¿qué es una adicción? Una adicción es un lazo a una tentación. Adicción al alcohol, a las drogas, a las mujeres, a las redes sociales, lo que sea, ya te ató. Es una atadura que difícilmente se puede romper. Con la ayuda de Dios y con el libre albedrío que Dios nos dio, se puede, sí se puede, pero aquí habla, cuídate de toda avaricia. Por, así lo dijo Jesús, cuídense de toda avaricia, porque la riqueza del hombre no consiste en los bienes materiales que puede tener. Y la riqueza de un hombre es el amor de Dios hacia él, de él hacia Dios, hacia su familia. ¿Sí? Hay otras formas de riqueza que no son monetarias. Entonces, bueno, aquí habla de los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo, y luego la consecuencia que les decía, y en muchas codicias locas que dañan y que hunden a los hombres en perdición y muerte. O sea, fíjate, todo empieza con un deseo mal llevado, o vamos a decirlo, un deseo insano. Un deseo insano te lleva a querer enriquecerte. ¿Para qué la gente quiere, para qué quiere la gente enriquecerse? ¿Para extender el evangelio? Pues la mayoría no. Sí, muy pocos sí, pero la mayoría no. Entonces, muchos quieren enriquecerse para tener casas, carros, mujeres, hombres, lo que sea, y para poder darle vuelo a la carne y a la tentación. Para eso es que la mayoría quiere enriquecerse. Dios no tiene problema con enriquecerse a alguien cuando su corazón está en Dios, porque cuando su corazón está en Dios sabe que puede darle un buen propósito a la riqueza. Entonces, cuando no, entonces
vas a caer en codicias que te van a dañar, por eso dice codicias dañosas, vas a terminar dañado, te van a hundir en la perdición y vas a acabar muerto. Es lo que dice. La gente, ese tipo de gente no dura mucho, vive menos de lo que debería de vivir normalmente. Los alcohólicos, drogadictos, no llegan a viejos, ¿sí? Mueren antes de tiempo, ¿sí? Unen a los hombres en perdición y muerte. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo fue codicioso y le dijo al papá, pa, dame la parte de la herencia que me corresponde. ¿Se acuerdan? El papá, pues, dijo, bueno, ahí te va, yo sé que esto va a ser una prueba para ti. Le da la parte de la herencia. ¿Y qué hizo? Se la gastó en mujeres, alcohol, este, amigotes, lo que sea, y ningún dinero alcanza para eso. Entonces, a pesar de que el padre era un hombre rico, pues dice que les repartió, o sea, partió la herencia en dos y también le dio el grande, nomás que si ustedes leen, el grande no tomó nada. El chico fue el que agarró todo y se fue y se lo desperdició en vicios, ¿no? Entonces quedó atado, quedó perdido y terminó en un chiquero. Esto es interesante, ¿sí? Dice alimentando los puercos. Eh, el puerco en la Biblia es un símbolo de un demonio. Entonces, cuando estás pecando, estás alimentando a los demonios. Pero dice que en el chiquero volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí, muriendo de hambre. Voy a ir con mi padre y le diré, he pecado contra el cielo, primero contra el cielo y luego contra ti. No merezco ser llamado tu hijo, dame chamba, hazme como uno de esos jornaleros. Y el padre al fin, cuando lo vio venir, lo abrazó, lo bañó, lo restauró su autoridad. ¿Se acuerdan que dice la Biblia que dijo, tráiganme el anillo? En aquel tiempo un anillo era símbolo de autoridad. Con el anillo se ponían los sellos en la cera, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es interesante. Se puede salir de esa situación, pero muy poca gente sale, ¿sí? A veces, como los jóvenes, ¿no? Eh, creen que les puede pasar cualquier cosa a cualquier persona menos a ellos. No, mira, ten cuidado, no te metes en eso. No, no pasa nada, no pasa nada, porque creen que a ellos no les va a pasar. A cualquier otro le puede pasar, pero a ellos no, porque ellos son muy listos. Y a veces se quieren pasar de listos los jóvenes y pues por eso hay tanta tragedia, ¿no? Y al final es por caer en la tentación, ¿sí? Y el caer en la tentación te ata, te daña, te hunde y te lleva a la muerte, según lo que dice aquí en 1 Timoteo 6:9. Vamos a leer Hebreos 3, capítulo 3, verso 8. Hebreos 3:8 dice, no endurezcan sus corazones como en el día de la provocación, en el día de la tentación en el desierto. ¿De cuál tentación está hablando aquí Hebreos, el autor de Hebreos? ¿Se acuerdan cuando Moisés va a buscar a Dios para recibir dirección de parte de Dios y le dice a su hermano Aarón, ahí te encargo? ¿Se acuerdan que Aarón se iba a quedar como sacerdote? Ahí te encargo el pueblo y sube y se está 40 días y 40 noches en la presencia de Dios y de repente el pueblo se acerca a Aarón y le dice, oye, ¿qué onda? Moisés no regresa, a mí se me hace que ya colgó las chanclas. Y no podemos estar así, necesitamos dioses. No sé si se acuerdan.
haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Y qué hace Aarón? Cae en la tentación de hacerse falsos dioses, ¿sí? Y le dice, traigan, o sea, después de ver que Dios los sacó con prodigios, milagros de Egipto, abrió el mar rojo, destruyó a los egipcios, les dio de comer en el desierto, les dio agua en el desierto, estaba con ellos, o sea, estaba palpable la presencia de Dios. A lo mejor no lo veían como Dios físicamente, pero la columna de fuego era Dios y en la noche y la nube en el día que los cubría del calor y este era Dios mismo y estaba ahí, o sea, Dios estaba con ellos. Entonces Aarón dice, pues tráiganme todo el oro con el que Dios los bendijo. Fíjense qué fuerte está esto. Cuando salieron de Egipto, Dios les dijo, a ver, pidan a sus vecinos egipcios que les den oro y plata para que salgan con dinero. Y fueron y pidieron, y los egipcios, con tal de ya que se largaran les dieron los aretes de oro, pulseras, medallas, de todo, ¿no? Y salieron cargados de oro. Entonces, cuando piden dioses, Aarón dice, pues tráiganme el oro, y entonces hace un becerro de fundición. Eso le llama la tentación y la provocación. ¿Por qué provocación? La Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy tu Dios celoso que visito la maldad sobre los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y de los que me aman hasta 1000 generaciones, tengo misericordia de ellos. Entonces provocaron a Dios con un Dios ajeno y cayeron en la tentación. Porque ¿qué pasó cuando se hicieron los dioses? Dice, creo que no lo traigo, y no sé si por el tiempo lo podamos leer, pero en Oseas, creo que es en el 6:12, eh, dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque hay un espíritu de fornicación detrás del ídolo que provoca o tienta a los que lo adoran a fornicar. Entonces, ¿qué pasó después de que se hicieron el ídolo? Pues, ¿qué es un ídolo? Es un falso Dios. Es, es ser infiel con Dios. Es como ponerle los cuernos al marido. ¿Sí? La Biblia dice que nuestro marido es nuestro hacedor. Entonces, cambias de marido, cambias de Dios y pues, dice que provocas a celo del Señor. Entonces cayeron en la tentación, fueron infieles y la consecuencia de la infidelidad espiritual es la infidelidad física. Porque después de que hicieron el becerro, acuérdense que dice la Biblia que se dedicó el pueblo a beber y a fornicar, que es la consecuencia de la fornicación espiritual, es la fornicación física. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, por eso dice en la provocación del desierto. Vamos a leer Santiago capítulo 1, verso 12. Dice, bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere tentado o probado, recibirá la corona de vida que Dios prometió a los que le aman. Bienaventurado es doblemente bendecido, una doble bendición para aquel que sufre la tentación, dice aquí, o que aguanta la tentación, o sea, que no cae en la tentación. O sea, ¿por qué dice sufre la tentación? Porque, pues, híjole, se sufre cuando es muy fuerte la adicción, pues se sufre. Y yo conozco gente que me dice, quiero dejar de tomar, pero no puedo, y sufren. Saben que se están haciendo daños a sí mismos, saben que le están haciendo daños a la esposa y a los hijos, y sin embargo siguen cayendo, y ellos ya no quieren. Llega un momento que ya no quieren, pero no sufren o no aguantan, no soportan la tentación. Bienaventurado el que soporta, dice en otra versión, la tentación.
Dice, porque la doble bendición va a estar sobre esa persona. ¿Sobre cuál? Sobre el que aguanta la tentación. Ok, vamos a segunda de Pedro, capítulo 2 verso 9. Y esta es una promesa de parte de Dios, eh, de acuerdo a lo que estamos hablando. Dice, sabe el Señor librar de la tentación eh, a los píos, dice en esta versión. Acuérdense que los impíos son los malos, y aquí son los temerosos de Dios, los que aman a Dios, dice. Entonces, sabe el Señor librar de la tentación a los que le aman, vamos a decirlo de otro modo, ¿no? Y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. Entonces, los que no reciben a Jesús como Señor y Salvador van a ser atormentados el día del juicio y los demás vamos a ser librados, pero también nos promete Dios ayudarnos a librarnos de la tentación. Hay un pasaje, que mejor ya muchos lo conocen, que está en Génesis, cuando José es vendido por los ismaelitas lo venden a Potifar, a un funcionario de Faraón. Cuando Potifar ve que Dios está con José y bendice por José su casa y todo lo que tiene, dice, bueno, lo pone por encima de su casa, o sea, pero la esposa, cuando ve al chamaco, pues se le antojó, ¿sí? Y la esposa no sufría la tentación, lo vio y lo deseó y hizo todo lo posible por quedarse a solas con el chamaco. Yo creo que debe haber corrido a los criados, los puso a hacer algo fuera de la casa y sabía que iba a llegar José. Y cuando llega José, le dijo, vente, vamos a la cama. Y José le dijo, no, no puedo. José sí sufrió y aguantó la tentación, no puedo. Dice, tú eres la esposa de mi señor, no puedo meterme contigo. Ándale, que sí, en el jaloneo le quitó la túnica, la ropa, y José salió corriendo. Cuando llegó Potifar le enseñó la ropa a la mujer, ¿se acuerdan? Me quiso violar y lo meten al bote. Pero él fue tentado y no cayó en la tentación porque, digo, fue a la cárcel. En la cárcel Dios lo bendijo. ¿Cómo en un lugar así tan feo y horrible? Pues ahí también el carcelero, Dios le dio gracia delante del carcelero, lo trató muy bien, lo puso como el segundo de ahí, ¿sí? Pero también había un propósito, porque ahí iban a caer el copero y el panadero, y les dio palabra, y gracias a eso, el copero del rey, después de ser restaurado, después de 2 años, cuando Faraón tiene el sueño, le dice, pues ahí en la cárcel hay un muchacho que sabe leer los sueños, y lo traen de vuelta. Pero el punto es, huyó, huyó de la tentación. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye, o sea, no te hagas el fuerte, huye, lárgate de ahí, vete corriendo, ¿no? Y termino con Hebreos 4:15, que es más o menos con lo que empezamos, hablando de que Jesús fue tentado y puede compadecerse de nuestras debilidades. Bien, Hebreos 4:15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Sí? Lo voy a volver a leer. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra propia semejanza, pero él no cayó en pecado. Entonces, él puede compadecerse de nosotros y sabe el Señor librar a los justos de la tentación. Lo acabamos de leer. Bueno, muchísimas gracias por haberse conectado. Nos vemos la siguiente semana, si Dios lo permite. Gracias por conectarse y terminamos como siempre con una oración.